que dicho sea de paso, está relacionado con el tema de salud del adulto. ¿Me escuchan, por favor? Ahí, sí, correcto, listo. Ya, miren, son prácticamente 4 tópicos. No pretendo en realidad desarrollar una cosa de estos 4 tópicos de manera amplia, sino cosas muy concretas. Y con el siguiente objetivo. El primero es, ¿qué les va a servir a ustedes de esto? Porque de aquí están próximos a 2 años de hacer el serum, Dios mediante. Entonces, ¿qué de esto a ustedes les va a servir? Y en base a eso también algunos tips de lo que le pueda llegar en su pruebita, en sus exámenes, etcétera, porque en realidad a mí me gusta teórico práctico, pero de lo que les va a servir verdaderamente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ese es un poco el mensaje. Bueno, el contenido es este. Ahora, dicho sea de paso, vamos a tratar de un poquito interactuar primero. Segundo, voy a de repente a pasar por el tiempo. Antes era 1h30 la clase, ahora es una hora puntual. Y por otro lado también, esto está en el aula virtual y está grabado. Entonces vamos a tratar de ver, y por favor, pueden interrumpir alguna inquietud, alguna situación en especial que puedan ustedes preguntar. De eso se trata. No es un monólogo, esto es más bien promover el debate o poder conversar, ¿ok? Entonces eso es un poco el tema. ¿Qué cosa es una enfermedad transmisible? Idea rápidamente, a ver. Una idea de enfermedad transmisible. ¿Qué nos viene a la cabeza con enfermedad transmisible? Agente, perfecto. Huésped. Huésped. Un huésped. Persona a persona, correcto. ¿Qué más? ¿Ah? Un vector, perfecto. ¿Qué más por ahí? Están ganando estas 2 columnas. Acá, nada, todo está en silencio. ¿Qué más? ¿Allá al fondo hay sitio? Tampoco. Bien, cuando hablamos de enfermedad transmisible hablamos de que algo está produciendo entre agentes, como lo han mencionado. Y la enfermedad transmisible se caracteriza porque hay un agente específico. Venimos de 2 años y medio, 3 años de una pandemia mundial, por algo se llama pandemia, y de un agente muy agresivo inicialmente, que es el coronavirus, el virus, y bueno, la entidad que es el COVID-19. Y ahora hay una nueva cepa que está justamente incrementando el número de casos. O en todo caso, nuestros hermanos de la costa norte del país, por producto de los fenómenos medioambientales, se están produciendo deslizamientos, se están produciendo huaicos, o acá más cerca, nomás en Huaral, Chosica, ¿no? Donde se están creando condiciones para que, como dijo su compañera, el vector comience a hacer algo. Y ahí tenemos pues la malaria, el dengue, la chikungunya, los problemas dermatológicos, los problemas digestivos. Entonces, eso es una enfermedad transmisible, ¿no? Que hay un agente o su producto tóxico. De repente, por el apuro de las clases, nos vamos a comer sin lavarnos las manos por ahí en un restaurante, y no es el agente, sino sus tóxicos. Comienza a producir la enfermedad diarreica aguda, por decir, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, son detalles que es importante involucrarlos dentro de lo que es enfermedad transmisible, ¿no? Y siempre hay una fuente, hay un reservorio o un huésped susceptible. Nosotros en estos momentos somos huéspedes susceptibles, entre comillas estamos sanos, pero expuestos a los problemas de los agentes que hay en el medio ambiente, o si no de otros mecanismos de transmisión. Entonces de eso se trata las enfermedades transmisibles. Y esto es importante que lo sepan porque en la epidemiología que posiblemente ustedes hayan visto en Salud Pública 1, existen 3 grandes eras. La primera, la era justamente de ¿qué? Entre comillas, las enfermedades de los humores, o en todo caso de las pestes, ¿no? ¿Se acuerdan? Ustedes han visto en algunas películas de Semana Santa donde pasaba pues el humor, el humo, representando, ¿no? Y la gente se moría en la calle. La era segunda de la epidemiología justamente son las enfermedades transmisibles que, dicho sea de paso, con la intervención de los medicamentos, el descubrimiento de los agentes ha ido cambiando, hasta tal punto que ya se ha ido relegando y ha sido ocupada por la tercera ola de la epidemiología, que es la no transmisible.
que justamente es, ¿qué cosa? El estilo de vida y sobre todo el tema del medio ambiente. ¿Okay? Entonces son aspectos importantes que ustedes es necesario que comiencen a diferenciar. Pero eso no quiere decir que como segunda era la epidemiología haya desaparecido, porque ahorita tenemos un problema en el país. Y por otro lado tenemos un riesgo potencial del niño costero que se acerca en los próximos meses, ¿no? En fin, pero esa es un poco la situación. A ver, no leamos esto, vamos a ir de frente. ¿Por qué es importante estudiar las enfermedades transmisibles? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿qué me dicen? ¿Por qué creen? A ver, ¿quién da más acá? Complicaciones. ¿Por qué es importante estudiar todavía las enfermedades transmisibles? Porque se pueden prevenir. ¿Perdón? Se puede prevenir. Se pueden prevenir, perfecto, existe pues una cadena de transmisión, ¿no? El ciclo epidemiológico de las transmisibles. Uno puede intervenir en cada uno de estos elementos de la cadena, como lo vamos a ver dentro de un ratito, y la idea es cortar el ciclo para que no se propaguen y difundan las enfermedades. Ese es el criterio importante. Pregunta de pasito, pregunta de examen. No pueden olvidarse de eso. La cadena de transmisión, eso lo van a ver incluso cuando ustedes hagan el CEDU y de repente puede ser que haya un brote y es necesario que ustedes sepan qué está pasando. Un agente, un reservorio, un huésped, un modo de transmisión, una puerta de entrada, una puerta de salida y dónde está el problema. Acuérdense que cuando comenzó a aparecer el virus acá en el país, ¿qué hizo el Ministerio de Salud? Comenzó a estudiar los casos, comenzó a buscar de dónde venía, información de China, Europa, Estados Unidos, etcétera. ¿Por qué? Porque también allá estaban haciendo toda la búsqueda de dónde provenía eso. Incluso inicialmente se habló de una enfermedad zoonótica, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes y que intervienen. Por eso es importante. Otra idea con relación a por qué es importante las enfermedades transmisibles. ¿Qué ha pasado a nivel mundial? ¿Puede ser causa de qué? De pandemias. ¿Por qué otro aspecto de enfermedades es importante las enfermedades transmisibles? El alto gasto en el sistema de salud. Así es. Imagínense todo el periodo de hace 2 años, lo que ocasionó. ¿Qué otra cosa más podríamos decir las enfermedades transmisibles? La importancia. Alta mortalidad en los países subdesarrollados. Por el sistema educativo y también por las condiciones medioambientales, el saneamiento básico fundamentalmente. Alta mortalidad en niños y ancianos. Siempre los extremos de la vida hacen que las enfermedades transmisibles tengan su razón de ser. Si bien es cierto, en estos momentos estamos en una tercera era de los no transmisibles, desde el punto de vista epidemiológico, todavía hay problemas de morbilidad en niños y en adultos cuya primera causa es justamente las enfermedades infecciosas. Y por supuesto también en el adulto mayor, ya un poco adentrando a lo que es el modelo de cuidado integral por curso de vida. Frecuente motivo de consulta. En estos momentos hay una avalancha de consultas en las atenciones porque hay cambio de clima, la gente está, por el medio ambiente está que toma alimentos fríos, helados, bebidas heladas y se está produciendo pues resfríos, ¿no? Dolor de garganta y todo el mundo como está estresado, está con el problema del COVID, creen que es COVID, ¿no? Entonces quieren que le saquen la prueba y todo eso. Y de repente es un resfriado común, una situación irritativa o un poco alérgico, etcétera, etcétera, que tenemos que ir discerniendo para llegar a un buen diagnóstico. Pero eso es lo que está pasando ahorita en el establecimiento del primer nivel de atención, por ejemplo. Otro por qué es importante, el ausentismo laboral y escolar, ¿no? Posibilidad de amenazas de epidemia, ya lo hemos mencionado, y lógicamente desestabiliza todo pues el sistema de salud desde el punto de vista social, económico y por supuesto de los gobiernos. Acuérdense qué cosa pasó con el COVID. ¿Qué ha pasado con el COVID? Todo lo que ha generado en estos determinantes de la salud, como son los factores de tipo social, económico, cultural, y a eso se agrega el tema político fundamentalmente, ¿no? Bien, entonces por eso es importante seguir estudiando las enfermedades transmisibles. Medidas
medidas de intervención, lo vamos a pasar, y acá lo más importante para puntualizar es este pastel, este gráfico de pastel, donde habla justamente en la actualidad cuál es la carga global de las enfermedades. Y ustedes ven acá un primer pastel donde se denota que el 44% correspondía a las enfermedades transmisibles. Y en el del 2020 para adelante un 45% con las no transmisibles. Entonces ahí hay este gráfico es notorio en el sentido de las eras. Sin embargo, eso no quita que en la actualidad tengamos esa situación. Bueno, acá solamente este gráfico nos grafica la carga viral que en los diferentes continentes se han presentado durante muchos años atrás, y en la actualidad nuestro país ha comenzado con el tema de ¿cuál? ¿Qué virus se ha encontrado ya? El virus de la polio. ¿Ok? Por supuesto. Y ahorita también hay otro virus, que es el que transmite ¿quién? El Aedes aegypti, con lo que es fiebre. ¿Ah? Fiebre amarilla. Entonces miren cómo es importante esta situación de las enfermedades transmisibles. Esos son aspectos que ustedes deben tener en consideración. Bueno, es una lámina antigua, pero que de alguna otra manera toma valor, porque no sabemos qué va a pasar en el transcurso de los días, de los meses, sobre todo en nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos ahorita en una alerta epidemiológica por el tema de las enfermedades metaxénicas, de los vectores, los virus, y por otro lado también el incremento que está habiendo en forma sostenida de la presencia de casos de COVID-19, pero es leve, por todo ese tema de las vacunas que como mecanismo de protección específica se está haciendo en el sector salud, ¿no? Bien. Esto es lo que es pregunta de examen, y también es en los pasillos. Siempre lo coloco. Y esto, por favor, en su disco duro, grábense. Grábense lo que ustedes cuando vayan a hacer salud, ténganlo por seguro cuando vaya a pasar algún brote como fenómeno. Esto es lo primero que se les tiene que venir a dar. ¿Ya? Ya hemos estado viendo hace un momento. Entonces, la importancia radica que nos permite identificar qué elemento de la cadena tenemos que comenzar a investigar, ver o presumir. O sea, no esperar que vengan los epidemiólogos del Ministerio de Salud, sino que ustedes tienen que ir ya razonando, viendo, porque la gente o bien se va a enfermar más o bien se va a morir más en ese momento. Como lo que pasó con el virus de SARS-CoV-2, ¿no? Se ha comenzado a decir, ¿por qué, no? En fin. Y el otro aspecto, el otro objetivo, porque la cadena tiene dos aspectos. Uno es disminuir la cadena de transmisión, identificar dónde está el punto crítico, y lo otro es prevenir el desarrollo con las intervenciones. Intervenciones de tipo medidas primarias, secundarias. Bien. Entonces ya saben de que de esta parte introductoria lo más importante es, valga la redundancia, porque es importante seguir estudiando las enfermedades transmisibles por todo lo que condiciona, y el tema de la cadena de transmisión. Con esas dos cosas, hasta aquí es bastante que ustedes tienen que fijar. Sin embargo, hay dos preguntas claves que tenemos que decir. ¿Por qué ocurre eso? ¿Eso qué significa? Cuando hablamos de por qué ocurre eso, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando decimos por qué está pasando esto? ¿Qué ideas tienen ustedes? Cuando está sucediendo algo, aparece una enfermedad, esta es una de las primeras preguntas que uno tiene que decirse. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué se imagina? Causas, ¿no es cierto? Factores. Así es, factores. ¿Qué está produciendo esto? ¿No? Y hay toda una serie de condicionantes, determinantes de la salud. Jóvenes, el tema del resfrío cuando viene a la consulta médica, o el tema de una enfermedad digestiva, urinaria o cualquier enfermedad, no es solamente porque existe un tema biológico, genético o físico en el individuo, sino que alrededor hay situaciones medioambientales
ambientales o sociales o políticas o económicas que están condicionando la presencia de la enfermedad. Siempre hay un causal. Eso no es porque solamente viene el virus solo, no. Es porque hay condiciones que lo favorecen. Por ejemplo, cuando se comienzan a implementar las medidas preventivas para la diseminación del COVID-19, ¿qué comenzó a pasar? ¿Qué se le decía a la gente? Lavado de manos, ¿no? El cobertor de las mascarillas, ¿qué más? Y el distanciamiento social. 3 medidas costo efectivas porque no cuestan nada, es cuestión de conocimiento, actitud, conducta, y la cosa es romper el mecanismo de transmisión, en este caso a nivel de ¿qué? De la gente. ¿Se dan cuenta? Entonces, son importantes estas cosas y eso amerita que ustedes lo sepan porque ¿por qué está ocurriendo eso? Y lo otro es cómo evitar que ocurra lo que acabamos de mencionar, implementando medidas preventivas. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué no está muriéndose la gente ahora que está subiendo lo del COVID ya desde la 4ª ola, 5ª ola y ahorita que entre comillas ya se está pensando en una 6ª ola? No sé si ustedes han escuchado. ¿Por qué? Porque los casos están aumentando, ¿no? Pero no hay muchos fallecimientos. Incluso la gente ahorita está diciendo, no hay problema, ¿para qué la mascarilla si no se está muriendo la gente? Y lo que usamos generalmente en algunos servicios donde hay hacinamiento, como el transporte, ya no se pone la gente con la mascarilla. Incluso en los servicios hospitalarios también. Ustedes me han visto desde antes abriendo estas dos puertas. ¿Para qué? Porque cuando uno entra del exterior acá al interior se siente un poco la calentura. Y acá estamos inhalando, exhalando. Entonces, somos susceptibles. Acá nadie sabe si yo tuve COVID o qué grado tuve o que de repente estoy también con algo adicional. De igual manera en forma recíproca. Entonces, siempre hay que buscar los mecanismos de protección. Entonces, esas dos preguntas justamente encierran toda esta ejemplificación de información que les estoy mencionando. Bien, entonces sabemos que hay enfermedades, sabemos que la propagación va por la magnitud, por la distribución de la enfermedad, va a enfermar más o va a morir más. Eso es lo que va a pasar dinámicamente en la población. Pero ustedes, nosotros, hemos pasado muchas cosas en los establecimientos de salud, van a tener que tener un instrumento importante para saber qué va a suceder o qué está sucediendo en la población. Cuando ustedes se inserten de aquí a 2 años y vayan a un establecimiento de salud de la zona altoandina o de la llanura amazónica, como en algún momento tuve la oportunidad de hacerlo en 1988, 89, 90, en nuestra selva peruana, y donde incluso de repente para alguno de ustedes tendrán enfermera, obstetra o odontólogo para trabajar con el equipo de salud. Pero hay zonas donde ustedes van a estar como autoridad, como jefes. Incluso por el gobierno de turno lo van a confundir como que son apristas o son axiopopulistas o son el gobierno de turno, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es necesario que ustedes sepan que pueden ir donde no necesariamente van a tener gente. Yo, por ejemplo, era solo el médico y tenía solamente 2 técnicos de enfermería que en paz descanse ya murieron, ¿no? Porque siempre mantengo contacto con la gente donde hice el C1, 8 horas vivo arriba de la ciudad de Pucallpa, el distrito de Macicea, zona con frontera peruano-brasilera, 2 afluentes, el río Bujao, el río Tamaya, comunidad Chipibo Conillo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ustedes tienen que tener en el establecimiento, y lo que es más, ustedes ya tienen la facilidad ahorita del internet, el celular y todo. ¿Por qué? Porque les va a llegar la información. Yo no tenía celular, no tenía la parte tecnológica del internet y todo eso. Ahora ustedes tienen unas grandes facilidades, oportunidades, incluso el uso de la telemedicina. Hay interconsultas de profesional a profesional. Ustedes pueden estar en estas zonas que les he manifestado y pueden hacer a través de la telemedicina el uso de una interconsulta de una especialidad o algún problema, ¿no? El viaje salía a las 6 de la mañana de Pucallpa y llegaba a las 4 de la tarde a mi distrito.
yo nomás me persignaba y decía, ojalá que nunca me toque una emergencia o una urgencia. Era lo más probable que el paciente muera. O un parto normal que entre comillas se pueda complicar. Porque ¿cómo lo llevamos? Ni siquiera avioneta había nada, ¿no? Todo era solamente por río. Es más, yo bajaba en el puerto del Macice, caminaba 2 horas con todos mis bultos hasta el centro de salud, porque en ese tiempo no había motocar, no había nada, solamente era la línea 11 a pie, o si no, bicicleta a triciclo. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora ustedes tienen una facilidad enorme, ya hay movilidad, etcétera, etcétera, pero son cosas que se no pierdan esa oportunidad de conocer nuestra realidad en esa zona. Entonces, cuando se llega al centro de salud por internet, se comunican con la direza, queremos el análisis situacional de salud, el ASIS, porque ustedes van a tener acá esta información. Van a tener 3 informaciones. Primero, el tema de las estadísticas de la población, de qué se está muriendo, de qué se está enfermando por etapas de vida, cómo está el establecimiento de salud. Ustedes dirán, pucha, ahora se han construido muy bonitos establecimientos de salud. En mi tiempo solamente era una cabaña, 4 paredes, todo tapado, enmallado con esos que le ponen a las granjas de los pollos, ¿cómo se llama? Mallas para que no entren los zancudos, ¿no? Y ese era el centro de salud, solamente divisiones por templé, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora hay construcciones de puestos, centros de salud muy bonitos, ¿no? En fin, pero tienen que ver el análisis, la oferta de servicios. La comunidad se está enfermando, se está muriendo de los problemas infecciosos, pero imagínense, ¿a qué voy a hacer? Primero, un solo médico, 2 técnicos de enfermería, no tengo equipo de salud. La caries dental era alta, las chicas en general, digo las chicas por la población de damas, no tenían planificación familiar, las gestantes con una cobertura baja. Entonces, ¿qué hacer? Estrategia. De eso se trata, y es planificación estratégica, vamos a ver todas esas cosas. Entonces, pidan ustedes el análisis situacional de salud, van a encontrar el problema de la demanda poblacional o de la oferta, y por otro lado también van a encontrar ustedes los determinantes sociales. Y ustedes me dirán, ¿y qué tienen que ver los planes? Bueno, los planes van a direccionar, van a orientar para saber qué ustedes tienen que hacer. A veces estamos haciendo actividades en el día a día, pero es necesario tener un norte, así como ustedes hace unos 5 años ingresaron acá a la universidad y dijeron, mi meta es que en el 2025 tengo que ser médico. Pero para eso, en primer año, segundo año, tercer año, pues están todas estas cosas que ustedes han estado pasando para llegar a esa meta. Igualito es acá. Entonces tiene que haber un ordenamiento, una dirección de las actividades de salud que oferta el centro para enfrentar a las enfermedades. Pero eso no lo van a hacer solo. ¿Qué tuve que hacer? Hablar con el alcalde, con los directores de los centros educativos, con los clubes de madre, los comedores populares para que me ayuden. Y encima contra el machismo de los chitivos ponivos, porque ellos sí verdaderamente son más machistas que no sé. Entonces contra eso a veces tienen que luchar para comenzar a coberturar y cuidar a las mujeres, a tener más atención prenatal, mejor planificación familiar, etcétera, etcétera. Y a eso se cargaba la interculturalidad, porque para planificación familiar utilizaban hojas de papaya, de mango, pero nunca me dijeron cómo lo preparaban. Entonces eso es parte también de las costumbres y de lo que ustedes tienen que ir aprendiendo para comenzar a hacer sus actividades. ¿Cómo comencé a jalar a las personas damas para que puedan ir al centro de salud? Me incorporé los días sábado a hacer vóley mixto. Yo llegué en la selva hay 2 cosas, puede estar mal todo, pero hay 2 cosas. La cerveza San Juan, en cantidad, sí, los sitios más alejados, ¿eh? Increíble. Y lo otro es canchitas de vóley y de fútbol. No deja de haber. 4 de la tarde la gente está
jugando vóley, mixto, las damas y también. O sea, son estrategias, ya estoy adelantando claramente estrategias. Pero de todas maneras es importante. Entonces, acá tienen ustedes, en el ASIS tienen el plan, los planes. Lineamiento de política del año 2007 al 2020. Pero acá está hablando ya de un problema sanitario. El problema de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, y en el punto 11 la mejora de los determinantes de la salud. O sea que eso ya está establecido ahí. Entonces hay que ver que cómo se va a solucionar, ir viendo, solucionando estos problemas. Y esto que está acá, y ustedes lo van a leer en algún momento, en el ASIS está el tema de los problemas sanitarios, y acá están todos los problemas. El tema de mortalidad infantil, el problema de la mortalidad materna. Miren, esto data pues desde hace más de 30, 50 años. Lo que pasa es que con las intervenciones se ha ido descendiendo. Entonces, acá tenemos nosotros todo un listado de problemas sanitarios, incluso está el tema de las enfermedades transmisibles. Y ahí lo dice, regionales, dengue, bartonellosis, chagas, leishmaniasis, peste, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que está viendo ahorita en la zona norte. Y eso que todavía no estamos viendo casos de peste en la costa de Piura, sobre todo. En fin, y acá tenemos los objetivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ante un problema, desde el punto de vista sanitario, tenemos que proponer los objetivos para poder revertir esa situación deficitaria, negativa, que está presentando motivos de las enfermedades. Igualmente, no solamente son los problemas sanitarios, ahí está, los problemas del sistema de salud. Ya el coronavirus ha denudado todo el sistema de salud en todos los niveles, centro de salud, puesto de salud, hospital general, hospital, instituto, etcétera, etcétera. Entonces ahí está, también tenemos que ver qué tipo de objetivos. Entonces, toda esa información que ustedes van a buscar cuando se incorporen al sistema de salud en su primer año de experiencia profesional. Y ahí está el problema de los determinantes de salud, ¿no? El saneamiento básico siempre es un problema, agua, desagüe, y es lo que hasta ahora existe, y que es un condicionante de las enfermedades. A esto se ha agregado otro tipo de problemas en el caso de las enfermedades transmisibles. Pero la mirada no solamente es ahora en los planes que haya esta información. Ahora estamos viendo, no sé si ustedes se han enterado, que en el año 2020, en plena pandemia, el Ministerio de Salud pensó que ya estaba cansado de luchar solo. ¿Por qué? Porque ante todo problema de salud siempre lidera la intervención salud. Entonces, han sacado un documento que se llama Perú Saludable al año 2030, pero desde el punto de vista de intervenciones multisectoriales. Lamentablemente este documento ha entrado en pleno periodo de cambio de gobierno, del anterior al actual. Y entonces prácticamente en la actualidad no se está viendo mucho de estas cosas, entonces eso es un problema ahorita. Sin embargo, toda la actividad de salud que se está desarrollando en estos momentos en todo el territorio nacional está orientado a la agenda del 2030. Entonces es un tema progresivo, eso está en los ASIS, los análisis personales de salud. Y hay todo este tema del objetivo de desarrollo sostenible, no sé si habrán escuchado, pero que justamente uno de ellos es el que está acá, objetivo de desarrollo sostenible ODS al 2030, donde dice el objetivo 3 el que nos corresponde, el que más corresponde a todos los sectores, a los diferentes sectores. Y por ejemplo el objetivo 3 es asegurar una vida sana, promover el bienestar para todas las edades. Y el objetivo 6 que tiene que ir de la mano con lo que es el tema de agua limpia y saneamiento, ¿no? Igualmente acá hay toda una serie de objetivos para en este caso el 3, para lo que hemos conversado, garantizar la vida sana, y ahí está hablando todo de intervenciones para reducir determinados problemas sanitarios. Incluso habla ahí también del tema de VIH, SIDA, TBC, malaria, y por supuesto que también se habla de las enfermedades transmisibles o no transmisibles, como ustedes están viendo ahí. Igualmente, estos son los determinados objetivos. Muy bien, entonces, así como les he dicho que en esta primera parte de la información, la cadena de transmisión, por un lado, y por otro lado también
la cadena de transmisión y la importancia de las enfermedades transmisibles, de esta parte que acabamos de terminar, en que ustedes tienen que saber qué elementos tiene la CIS. Demanda, oferta, determinante social. Ahí está, en el disco. Y ahí está. Prioridades, el diagnóstico del establecimiento, sea cual sea, y los determinantes sociales. Cuando hablamos de demanda poblacional o estado de salud, indicadores de movilidad, mortalidad, y cuando hablamos de sistema, cómo está el establecimiento de salud desde el punto de vista de infraestructura, el techo, el piso, las paredes, está ventilado, no está ventilado, líneas de evacuación, de seguridad, todas esas cosas, ustedes van a irlo aprendiendo en su momento cuando ya estén en su práctica profesional, pero que se lo estamos diciendo. Y lo otro, como les he dicho, no se olviden que en el proceso de salud-enfermedad no es solamente la parte física, biológica o genética la que interviene, es los factores externos, y eso se llama determinantes de la salud. ¿Ok? Y ahí está, ya están ya con cuánto, con 12, 13, bien, entonces tenemos esta problemática y sobre todo de las infecciosas, y entonces el Ministerio ya desde 2004 ha analizado esta situación del mecanismo de cómo enfrentar esta realidad, problemática sanitaria. Y para eso ha establecido las estrategias sanitarias nacionales que desde el año 2004 están. Miren, han pasado 20 años, las estrategias todavía siguen para enfrentar diversas enfermedades que a continuación les voy a mencionar. En realidad están todas estas estrategias sanitarias del año 2004, ¿no? Cuyo contenido tiene aspectos administrativos, aspectos de carácter sanitario, y dentro de los aspectos de carácter sanitario están el tema de las actividades de promoción, de prevención, de recuperación y de rehabilitación, que lo vamos a ver rápidamente cuando hablamos algo de COVID. Miren, acá tenemos el tema de hay una estrategia para los daños no transmisibles, hay estrategia para el tema de inmunizaciones, que es las enfermedades inmunoprevenibles, está el tema de las enfermedades metaxémicas, una estrategia, IPS, SIDA, y también el tema de la estrategia de la tuberculosis y estrategia de zoonosis. Cada una de estas estrategias tiene un componente, equipos multidisciplinarios de trabajo con todas las intervenciones que se acaban de mencionar, ¿no? Eso es lo que el Ministerio oferta desde hace 20 años. Hablar de todas las estrategias verdaderamente es una cosa bastante grande. Sin embargo, acá en el tema de la estrategia del control, de la prevención y control de tuberculosis, es el modelo porque nuestro país de alguna otra manera en la década del 90 para adelante ha sido un modelo a nivel de los países de la región para combatir el tema de la tuberculosis. Pero ustedes dirán, pues, pero todavía tenemos tuberculosis. Por eso mismo, porque no solamente la tuberculosis es porque el bacilo de Koch ingresa a través del flujo respiratorio a la persona susceptible, inicialmente sana, después se enferma a nivel pulmonar u otro tipo de órgano del ecosistema, y entonces produce toda la patología, porque existen pues condicionantes de la salud, y sobre todo en el tema de tuberculosis es un problema social. Pobreza, subempleo, desempleo, ¿no? Droga, alcohol. Entonces, ¿cómo solucionar esa situación? Perfecto, ingresa al programa, 8 meses de tratamiento, bien, colaboró el establecimiento de salud, la familia, el paciente, se reinserta en la parte social y de repente a los 3, 4 años ingresa nuevamente al programa de tuberculosis por tener tuberculosis. ¿Qué pasó? Nosotros a veces como clínicos, primero, segundo como estudiantes, porque la universidad en mi tiempo, su malla curricular era solamente recuperativo 100%. No habían estos cursos. Ahora sí lo saben por qué, porque es una necesidad del país. Ante la problemática es necesario que en la formación de pregrados todas estas cosas se vayan implementando, porque en el primer año de trabajo del sector público y del TM0 ustedes van a enfrentarse pues en una comunidad solos o acompañados con el equipo de salud a todo este problema sanitario de
de la realidad de los diferentes sitios de nuestro país. Bien, entonces el tema de la TBC, de la tuberculosis, como dice acá, garantiza el diagnóstico, el tratamiento gratuito, supervisado a los enfermos de tuberculosis. Ese es el objetivo fundamental, garantizar la detección. Ustedes ven acá algunas actividades de tipo prevención primaria, secundaria, como la movilización social, como el tema de la educación sanitaria y el tema recuperativo de la atención a los pacientes con tuberculosis. Entonces ahí está un poquito graficado las actividades y eso es lo que en parte es la estrategia. Bien, así como ahorita Alianza está puntero y la U está que le sigue, Cristal no sé qué ha pasado con Cristal, nuestro país a nivel de la región, miren, ¿en dónde estamos nosotros? Y eso que es una data del año 2016. Todavía continuamos en ese puesto. Estamos en segundo lugar a nivel de la región, en la parte de tuberculosis. ¿Qué está pasando? Y incluso lo único que estamos en segundo lugar y Haití es el único que ¿no? Entonces ahí por ejemplo Perú tiene en ese tiempo por 100.000 habitantes 116. En una área del distrito de La Victoria, por si acaso, donde es mi área de trabajo, todos los años tenemos entre 90 a 150 casos nuevos de tuberculosis. De la zona nada más, ¿eh? Estamos hablando del 2023, perdón, 2022, estadística del año pasado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A pesar que la estrategia, miren, está desde el año 2004. Y es más, no les cuento otra cosa. Desde el año 1990 se cambió de nombre de programa a estrategia. O sea, esto de la lucha de la tuberculosis es un tema que va desde mucho más antes, sobre todo en el país de la región y sobre todo en el Perú. Pero miren, ahí está, miren. ¿No? Hace ¿cuántos años? Poquitos años, 2016. ¿No? Y miren, ahora acá en Perú estamos, está acá 100 por 100.000 habitantes. Casos nuevos todos los años. Casos nuevos, ¿eh? Casos nuevos. Bien. Esto, por favor, sé que ahora ya lo saben que estamos en segundo lugar, ¿no es cierto? Y en la pregunta de examen siempre coloco el año 2016, así que unos datitos de acá van a venir. ¿Ok? Ya, y el otro aspecto también es esto, para que se fijen, porque en medicina general debemos conocer que la tuberculosis, al menos manejar algunos datos, para que es el ejemplo prioritario de enfermedades transmisibles, la tuberculosis. Entonces, miren, acá tenemos desde el año, una data desde el año 1990 hasta el año 2016. Y es cierto, pues, desde el año 90 al 2016, con todas estas intervenciones, es cierto, se ha disminuido la tasa de incidencia. Ustedes ven acá, en la línea azul, sí, en la línea azul, en el año 1990, ¿cómo era? Miren acá, ahí está, 200 casos nuevos por 100.000 habitantes. Y ahora con todas las intervenciones, como estamos en el 2016, estamos con 100, o sea, ha disminuido un 100%. O sea, es efectivo la estrategia, con el esfuerzo, por supuesto, de la población y el equipo multidisciplinario. Subió y después bajó. Y las tendencias son las mismas, pero ¿qué está pasando en estos momentos? Desde el año 1997, en esta línea roja, están viendo en ascenso. O sea, y esos son los MDR, o sea, los multidrogos resistentes. ¿Quiénes son los multidrogos resistentes? ¿Saben? Ya llevan inmunología, creo, ¿no? ¿Quiénes son? Resistente a Rifampicina y isoniazida, que es el tratamiento nuclear de la tuberculosis. ¿Y eso es por qué? Si ellos cumplen 8 meses, 6 meses de tratamiento, la familia colabora, el paciente también. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el causal de mayor porcentaje del MDR? Problemas psicoafectivos, emocionales, desocupación o
alcohol, drogas. Y vuelve, pero ya como vuelve, están volviendo peor. O sea, está bien, la tuberculosis ha descendido en cuanto a incidencia, pero la severidad en cuanto a lo que es la enfermedad está aumentando por los MDR. Y ahorita hay una ligera incremento de los XDR. ¿Por qué? Los XDR ya son a todas las drogas. Entonces, la mirada de los XDR es solamente, entre comillas, a veces, si se quiere llamar así, intervención paliativa, calidad de vida, y bueno, que vaya separando pues, su nicho, porque no hay otra cosa, de momento. Esa es la realidad de esta enfermedad infecto contagiosa. Pero no es por solamente el tema físico, genético, biológico de la persona, sino es lo que está alrededor también. ¿Cómo hacerla? Ahora, los equipos de trabajo en la estrategia de tele son equipos donde ya está trabajo social, nutrición, enfermera, médico, incluso hasta especialista, neumólogo, y, o sea, es un equipo grande, multidisciplinario. Pero a pesar de eso, a pesar de esa inversión que se hace, hay todo este problema del MDR, del XDR que está un poquito incrementado. También esto viene como dato estadístico en los países. Bien, y acá está también el tema de en nuestro país. A ver, ¿dónde hay, por ejemplo, ustedes digan dónde hay más? Acá de rojo se supone que es de 100 a 100 y tanto, es muy alto riesgo de tele. A ver, ahí, ¿qué Ucayali, no es cierto? Ya. ¿Qué más? Madre de Dios. ¿Qué más? Tan. ¿Qué más? Ica, Lima. Injustamente, por eso es que cuando se toman las decisiones, las autoridades, en vez de estimar recursos donde está la problemática, ¿qué hacen? No deciden. O sea, hay una inequidad de los recursos. Todo se centra en Lima, pero después las regiones, en este caso de Ucayali y las otras regiones que están ahí abandonadas, ¿no? Todavía hay esa tendencia a que la gente tiene que venir de provincias a Lima para llorar, arrodillarse, pedir presupuesto y hacer intervención. La regionalización no funciona, estimados estudiantes. Y se lo digo por experiencia. Cuando ingresé yo como CERU, estaba en el gobierno del APRA, primer gobierno de Alan García. Ya desde ahí hablaban de la descentralización de recursos y también de la regionalización, con la potencialidad de que en determinados años, al 2020, 2025, cada región se desarrolle con sus recursos, sobre todo los del canon petrolero, en la zona de la selva, y los canon minero en las zonas andinas y de algunas de costa. Pero ahora ya sabemos pues, quiénes han llevado todos esos recursos, ¿sí o no? Desde el año 90 tenemos una serie de presidentes que están, ya saben dónde, y algunos están por ingresar, incluso están con un pie adelante y otros también, incluso no solamente ellos, sino sus familias y su esposa, incluso, por no decir a Humala, creo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro país. Y por eso es que yo digo, el factor político es un tema importante dentro del determinante de la salud. Así estamos. Entonces, miren todo lo que esto en el análisis se ve. ¿Qué está pasando en la problemática del 2017 y desde antes y de ahora? Inadecuada captación de sintomáticos respiratorios. ¿Qué significa? Toda persona mayor de 15 años que así vaya, ustedes lo van a hacer en sus consultorios de los servicios del CERU. Viene con un problema dermatológico, digestivo, lo que quieran. Pregunten, está tosiendo más de 14 días. Y ustedes captan ahí el sintomático respiratorio. Pero como ahora la medicina se ha tecnificado, se ha deshumanizado, como conversábamos con algunos de sus compañeros, ¿no? De frente dicen, tuberculosis, no, todo más de 15 días, no, tomografía pulmonar. Peor si tienen antecedentes de COVID, no, ya tiene fibrosis pulmonar, tomografía, dicen. Pero se olvidan de que toma de 14 días productiva asociado a otras sintomatologías de
antecedente epidemiológico, etcétera, hay que sospechar en tuberculosis. Y lo mínimo que tú haces, beca en esputo, vacilo el coso en esputo, y ahí están los resultados. Y ahora hay otros mecanismos diagnósticos mucho más rápidos, más favorables. Entonces, este problema de sintomático respiratorio debe ser desde que ingresa a la consulta de un médico general por cualquier motivo de consulta, incluso de la especialidad. Tiene que preguntarse. Por eso es que está baja la captación, porque este es uno de los grandes problemas y no se soluciona hasta ahora. El otro aspecto es alto porcentaje de abandonos al tratamiento. Entonces, entran 100, por ejemplo, al año, y de repente, ¿qué pasó? Van abandonando al tercer, cuarto mes del tratamiento, porque también hay un tema intercultural, o porque de repente tenía que trabajar, insertarse al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunas causas de abandono, y ese es otro de los problemas en la estrategia. Baja cobertura de examen de contacto. El paciente con tuberculosis tiene pues esposa, hijo, mamá, papá, hermanos dentro del hogar, pero ellos no se quieren hacer ver por miedo. Todavía hay toda esa situación. Entonces, ahí hay otro problema en tuberculosis. Baja cobertura de terapia preventiva en TB. Ustedes les han dicho, fin de profilaxis con isoniazida menores de 5 años, cuando el paciente o la paciente está con tuberculosis, pero no pues quieren darle pues, la pastillita. Entonces hay todo un tema educativo, intercultural, etcétera. Y ahí están los 4 causales por qué hay este problema de tuberculosis en la estrategia. Pregunta examen. Pregunta de paciente, si se quiere llamar así. Porque esto lo tenemos que saber nosotros de tuberculosis. Así seamos especialistas en el dedo pulgar de la mano izquierda. ¿Verdad? Así es. ¿En qué etapa de curso de vida se presenta más la tuberculosis? Acá está. ¿Cuál es? ¿La amarilla flota o naranja, chicas, chicos? ¿Cuál es? Yo tengo astigmatismo, acá lo veo borroso ustedes, ¿sabes? Pero al menos por lo que he hecho la lámina, lo manejo. Amarillo, ¿no es cierto? 38%. ¿Y dónde está eso? ¿En el joven o el adulto? En el adulto, en el momento que esta persona de esta edad de 30 años hasta los 59 años está insertada en un tema laboral y tiene que llevar plata al hogar, porque la prioridad en el seno familiar no es el tema de salud, es el tema del alimento. Tiene que llevar al hogar el alimento y para eso pues tiene que hacer alguna actividad económica, en fin. Pero ahí está el problema está en el adulto, ¿qué hacemos? Ahora, la situación, como en todas las estrategias, no es solamente trabajar en el tema de la etapa del adulto, sino desde más antes. ¿Y eso qué significa? Ser un aliado estratégico ¿con quién? Con el sector de educación, o sea, enseñarle a educación inicial a los alumnos y también educación primaria, secundaria, todos estos temas, para que se pueda ver. A veces están con más de 14 días, no les hacen caso, y son jóvenes, son adolescentes, no saben. ¿Te das cuenta? Entonces ese es un problema, ¿verdad? Entonces la parte educativa es esencial. Los determinantes sociales, no voy a explicar esto ya con los ejemplos básicos, ¿ok? Pero también es motivo de algunas preguntas del pasito, examen. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes sepan algunos detalles, algunos aspectos. Pero me conformo cuando ustedes digan, TB no solamente es tratamiento, diagnóstico, sino algo está afuera que vuelve el paciente o está empeorando. Eso es lo que me quiero decir. Viendo la mirada de salud pública, por supuesto. Ya. A ver, acá, en esos 4 ejes, por si acaso, pregunta el paciente o el examen, en ese eje de la... habíamos dicho 4 problemas en la estrategia. Sin embargo, acá hay países en rojo donde hay menos captación de sintomáticos respiratorios porque ahí hay una meta basal y cómo se estaba en el año 2017. Igualmente acá en los exámenes de contacto, para la terapia preventiva y también el tratamiento de los abandonos de tratamiento. Y miren cómo Loreto es uno de los
de las regiones con bastante problema. El TEA. Bien. Acá hay unas metas para cada uno de los problemas que hemos mencionado, ¿no? Meta del 2018, bueno, en ese tiempo ese era el escenario, implementar todo, ¿no? Ustedes saben que preguntar números en porcentaje es una situación incómoda porque no, es incómodo. De verdad el tema de estadística sí es muy importante, pero hay que saber utilizar estadística. Sin embargo, esto acá para que tengan una idea de que lo que está pasando en cada uno de esos 4 ítems de la TV, ojo, quiero que se actualicen, como les decía, en los 4 grandes problemas de la estrategia en cuanto a lo que hemos mencionado. Acá ya estamos viendo algunos aspectos de incorporación de estrategias para mejorar. Y en el tema de diagnóstico, el tratamiento era supervisado. O sea, hay 2 cosas que se han reforzado bastante en TV. Es el tuberculosis, es el tema del tratamiento supervisado. Incluso ustedes imaginarán, cuando empezó la pandemia, nadie salía de su casa, al menos el primer año, 2 años. Imagínense los pacientes con tuberculosis. Incluso los inteligentes de los ministros de aquel entonces dijeron, no, el primer nivel de atención no hay que tocarlo, ¿no? Después sí, ya el tercero, de 2 años para adelante, dijeron, hay que reforzar el primer nivel de atención. Disculpe, yo trabajo más de 25 años en el primer nivel de atención, con todo orgullo, porque me gusta el trabajo de campo. La verdad que hasta ahora está abandonado. Imagínense, yo trabajo en Lima, trabajo a una cuadra de Pueblos Azules, está el centro de salud más allá que tiene ese centro más de 80 años. Visítenlo. O de repente, un ejercicio rápido. Ustedes, por el distrito donde vengan, yo vengo de Los Olivos, San Martín, visiten sus postas médicas que ustedes dicen, centro de salud, puesto de salud, visiten, conversen con el público, conversen con el personal. Igual, cuando yo ingresé por primera vez acá hace 3, 4 años antes de pandemia a enseñar la facultad, y como siempre hago cuando me voy a un lugar del país, lo primero que oye, ¿qué podcast hay? Vamos a ver, vamos a conversar con la gente. ¿Qué hospital? Igualito cuando me fui a Huaral, me fui a Cañete, me voy a los hospitales, converso con la gente que se está atendiendo y la gente de los pasadizos, o sea, incluso hasta con los guachimanes son conversas, ¿no? Para saber, ver, conocer, porque ellos son los que están en la parte preventiva. Y uno va conociendo así. No es porque solamente hay una ciencia estadística, no. Hay que ser bastante acuicioso en eso, proactivo en preguntar, mirar, todas esas cosas. Bien, entonces acá nosotros tenemos la forma de diagnóstico del IFIP que está, eso lo han estudiado en inmunología, ya, seguramente. No solamente estoy puntualizando desde el punto de vista de salud pública qué cosa es lo que en los últimos años se ha reforzado. Porque esto antes era una teoría nada más. Ya en los últimos 5 años es una realidad en los establecimientos de salud de primer nivel. ¿Ya? En fin, entonces esos son aspectos que hay que puntualizar. Esto no... Bueno, hay algunas cosas complementarias producto de los determinantes sociales que se ha aperturado complementariamente para que el paciente con TB se sienta un poco motivado, sensibilizado, apoye también en su tratamiento. Y tenemos el CIS, antes los pacientes con tuberculosis no tenían CIS, ahora tienen CIS, o sea, aparte de su enfermedad, cubren otras enfermedades. Tenemos acá la pensión 65, sobre todo para los adultos mayores, porque hay TB en adulto mayor. Hay un programa de complementación alimentaria también que se da cada mes o cada 2 o 3 meses en coordinación con la municipalidad. Previo inventario, visita domiciliaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hay una ley de tuberculosis que es el tema normativo. En investigación también se ha dado bastante importancia, ahí están los ejes temáticos de investigación, ¿ya? Se está promoviendo mucha investigación en tuberculosis. Ustedes de repente en la literatura cuando
se vean motivados de ver qué está pasando, por ejemplo, en el distrito X. Yo trabajo en el distrito de La Victoria y trato de buscar artículos científicos de lo que está pasando pues, en mi distrito, no hay. Entonces eso nos ayuda a motivarnos a sacar información de lo que está pasando en la vecindad de La Victoria. Y o sea, hacer investigación se puede hacer, lo que pasa es que hay que tener tiempo también y trabajar en equipo, porque la investigación es trabajar de forma multidisciplinaria, ¿no? En fin, pero son aspectos. Entonces, en tuberculosis eso es lo que hay unas metas al 2035 sobre todos esos 4 problemas que acabamos de mencionar. En la estrategia de VIH también tiene ese mismo eje, casi siempre tiene un marco normativo. Miren, en lo que es VIH, yo lo que les podría decir era que ha habido mejoras en las diferentes intervenciones, tanto en las infecciones de transmisión sexual como también en la VIH y en la hepatitis B. Se está financiando muchas actividades, ahí tienen algunas. Generalmente les voy a decir, más pregunto de TEDE, no es porque no sea importante, sino que simple y llanamente hay una información bastante puntual, sencilla, fácil, pero que está orientada a lo principal de toda la estrategia. Y esa es preguntita también, por si acaso. Con esto termino la parte de ITS. Miren, hasta hace algunos años el hospital era el único que daba tratamientos. El hospital, igual por ejemplo, ¿quiénes daban tratamiento para cáncer antes? El INEC. Pero ahora se ha descentralizado ya hace unos 10 años. ¿A dónde? A los hospitales. Igual está en enfermedad de transmisión sexual, VIH-Sida, los hospitales nomás eran los únicos que daban tratamiento. Ahora están dando determinados establecimientos de salud de primer nivel de atención. O sea, se ha descentralizado estas actividades. Y eso es un punto importante porque no va a congestionar los hospitales. Hasta tal manera que esos centros de salud de primer nivel especial se llaman CEIS, Centros Estratégicos de Transmisión Sexual, ¿no? Para las enfermedades de transmisión sexual VIH-Sida. Entonces ya incluso han contratado médicos infectólogos, han contratado un equipo multidisciplinario así como el TEDE, y entonces los están asistiendo a esos pacientes que tienen VIH-Sida y todos los pacientes con vulnerabilidad y riesgo. ¿Ok? Entonces esa es preguntita puntual, que es la única que va a venir de ITS en ese VIH y ese APV. Así es lo que yo quiero que ustedes, cosas puntuales, prácticas, sepan, ¿ya? Este de VIH igual lo que les estaba mencionando. Bueno, las enfermedades metaxémicas, ya saben ahorita que potencialmente en la costa norte, la selva es endémica, 100%, ¿no? Se da esto y miren ustedes en el año 2011 al año 2015 cómo ha ido la malaria, por ejemplo, ¿no? El dengue y estos aspectos. Incluso acá en Lima, ¿cómo creen ustedes que comenzó a pesar de que en Lima no había malaria, paludismo, fiebre amarilla, ¿cómo creen ustedes que comenzó a aparecer los casos acá en Lima de dengue? Y después chikungunya, zika, ¿se acuerdan? ¿Ah? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cuál es el agente causal? Ya han llevado ustedes infecciones tropicales, ¿cierto? Ya. Por aquí, al inicio de la reunión dijeron vector, ¿no es cierto? El vector es uno de ellos porque implica al que está enfermo, a la que está enferma, y después le transmite el virus a los que están sana o sano, ¿no? Comienza toda la sintomatología. Pero ustedes dirán, ¿cómo llegó el vector acá a Lima? ¿Ah? El cambio climático, ya, bueno, es un factor, ¿qué más? Claro, porque ahorita está condicionado, el calor condiciona, porque es un clima tropical que está pues en la zona de la selva y la línea ecuatorial, todos esos países, pero ¿qué pasó? ¿Por qué en Lima cae?
¿Por qué ahí todo comenzó a ver todos estos casos? ¿Ah? Bueno, ya, está bien, pero ¿qué más? ¿Por qué creen ustedes que el vector, cómo se metió a Lima? Miren, el vector tenía que subir ¿qué cosa? La cordillera de los Andes y de ahí bajar a Lima y ahí hacer su travesura, ¿no? Con los medios de transporte. ¿Qué creen ustedes? ¿Migración de qué? De las personas enfermas, pero para que esté enferma, correcto, sigue su tratamiento en Lima, pero para que haya persona enferma, otra persona enferma tiene que haber el vector. ¿Qué pasó? ¿Por dónde comenzaron a venir los Aedes aegypti y también los anófeles? Por el hueco, consultar la hawaiana, dice. Ya. A ver, piense. ¿Cuánto falta, disculpa? ¿Cuánto falta? Sí, para terminar la clase, porque es una hora, ¿no? Por lo que. ¿Cuánto falta? ¿Ah? Por los... Ya. Y 6:15 termina, ¿no? Ya. Ya. Entonces debemos terminar. Ya, bueno. 15 minutos más y ahí termino, pero yo quiero saber, ¿cómo creen ustedes? ¿Qué se imaginan? Por los medios de transporte, doctor. ¿Por qué creen ahora que hay intervenciones en los terrapuertos? Se meten en el bus, que compran su pasaje y vienen. No, se meten ahí, incluso en los ¿cómo se llaman eso? Donde meten donde vienen los porque no hay higiene de los carros, en fin. No hay fumigación en los carros, entonces. Y así han venido, pues. Así han venido. Y por eso es que ahora una estrategia de enfermedades, la estrategia de enfermedades metaxémicas es terrapuertos. O sea, cada carro que viene de Lima, las empresas están en la obligación de fumigar. Y el Ministerio de Salud, como ente fiscalizador a través de las áreas de saneamiento ambiental, tiene que ir a inspeccionar. O sea, no solamente vienen de nuestra selva peruana los que están infectados, enfermos, sino los vectores. Y hay todo eso. Bien, y no sé si ustedes comenzaron, bueno, al menos en la dirección de Lima Centro, donde yo pertenezco, primeros casos de malaria en Mirones, o sea, en Lima, cercado de Lima. ¿Qué había pasado? Aparte que había enfermo, justamente habían encontrado qué cosa. ¿Dónde les gusta estar a esos vectores? ¿En agua sucia o en agua limpia? ¿En agua sucia están seguros? Esos son más limpios que muchos de nosotros que estamos acá. Esa es la digo en forma grosera, ¿no? Más que todo para fijar, pues, para que no se olvide, como dicen. En los floreros, pues, donde se cambia ahí. ¿O dónde más? En los pueblos jóvenes que los techos tienen llantas, o las camiones cisternas que no tapan qué cosa, los depósitos. Por eso aquí todo es un tema de educación sanitaria. Eso se llama la intervención de búsqueda entomológica, o sea, de vectores del estadio del adulto, del anófilo, de Aedes aegypti, que por supuesto uno usa así en las superficies horizontales y el otro así, tiene uno es medio gringo porque es medio pardo y el otro que es negrito con blanco, ¿no es cierto? Entonces todas esas cositas pues tienen que recordar, cuando vayan ustedes a su zona a hacer su salud, tienen que ver todas esas cosas. Bien, entonces de eso se trata. Y aparte de eso, ¿por qué pusieron la atención en los cementerios y en el Parque de las Leyendas? Porque son condiciones medioambientales. En los cementerios, pues los floreos, porque por eso es que ahora ya no se lleva agua. ¿Qué se lleva? Arena húmeda. ¿Para qué? Para que la flor esté ahí. Ya no se usa agua en las latitas esas para los deformes. Solamente es arena húmeda. ¿Por qué? Porque eso condiciona o es un caldo de cultivo para el desarrollo del vector. Y en el norte, en costa norte, aquí nomás en Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Ancón, han comenzado a ver algunos casos de malaria. ¿Sí? Yo cada vez que voy a la casa de mi mamá le gusta el jardín, igual que a mí. Pero ya pues yo también limitado, pero mi mamá ya tiene
en una ventanita tiene como un frasquito chiquito lleno de agua y plantitas. Y a veces cuando uno va una vez a la semana y por más que le diga, mamá, mira, cuida esto, va y mi hijo que es infectólogo me dice, papá, mira, ve, acá están las larvas, me dice. Ahí, y están y todavía le enseño a mi mamá, sí, pero eso déjalo, pobrecito todavía. Así. Bueno, para que vean pues, el tema de salud pública y en ese aspecto. ¿Verdad? Zoonóticas, la rabia humana, ahorita por ejemplo siempre hay vacunación. Lo que más se da en esta estrategia es la vacunación en los meses del último trimestre de cada año a todos los perritos canes de Lima para la vacunación contra la tema de la rabia de los perritos. El tema ambiental. Ya, rápidamente. Les había dicho que Lalón del año 1974 era abogado, primero. Segundo, ministro de Salud de Canadá. Y es lo primero que dice, ¿por qué hay tanta estadística que se muere la gente de Canadá? Agarró un grupo de epidemiólogos multidisciplinarios y aparte un científico, ¿por qué se mueren y se enferman los canadienses? Y sacó 4 cosas, acá está. El ambiente, estilo de vida, tecnología humana y el sistema de salud, que hasta ahora todavía está este modelo. Aparte de la OMS, con lo que son los determinantes intermedios estructurales, que también me gusta ese modelo, pero este para mí es el más práctico. ¿Por qué? Porque justamente ustedes creen que, por ejemplo, acá, en biología humana, si nosotros analizamos cada enfermedad infecciosa, cada uno tiene un porcentaje, o la mayor parte tiene un porcentaje. Este para un examen pasito, por si acaso. La norma. ¿Ya? Y sus 4 factores importantes. Incluso el peso. A ver, biología humana, 20%. Sistema organizativo de la atención, 15-20%. Estilos de vida, 30% y ambiente, lo demás. El mayor peso de los determinantes de la salud para el proceso de salud-enfermedad está en ambiente y estilos de vida en estos momentos. Ya lo tienen arriba en la selva, perdón, en la costa norte, el ambiente está produciendo todos los estragos infecciosos que está sucediendo en la costa norte. Estilos de vida, daño no transmisible, la tercera ola de epidemiológica, la tercera era epidemiológica, perdón, daño no transmisible. Están sentados, no han salido a estirar los pies, a relajar las nalgas, tanto varones como mujeres, ¿no? Entonces, ahora pues de repente tienen clases, párense, caminen, estírense, vayan, suben, bajen para que estiren un poco el músculo. ¿Por qué? Porque somos sedentarios. Somos sedentarios, encima nos alimentamos muy bien, ¿no? ¿Sí? Entonces miren, acá está, estilo de vida. Ojo, un dato. Está demostrado científicamente que 30% de presencia de alimentación no saludable, inactividad física, alcohol, tabaco, igual determinados cánceres. Por si acaso. Así que ustedes todavía están jóvenes, anulen todo eso y comiencen para que más adelante a los 30, 40 años, 50 años, si es que llegan, disculpen, yo tengo 6'3", felizmente, entonces tratemos de mejorar nuestros estilos de vida. Pero si bien es cierto, esto casi es un 50% de la presencia en todo el proceso de salud-enfermedad, ¿qué está pasando con los gobiernos? ¿Hacia dónde más gasta? Deller, después de Lalón, él decía que es paradójico que no haya más inversión en esto, o sea, promoción de la salud, que esta situación. Y casi todos los gobernantes mentirosos, desde Fujimori hasta los actuales, nos dijeron van a construir hospitales en cada departamento del país, ¿sí o no? ¿Dónde están los hospitales? Pregúntenle más. Entonces, eso es importante, eso lo pregunto siempre porque eso es necesario en salud pública que lo conozcan. La enfermedad no es solamente por un tema de biología humana, es por esto, por esto, por esto. ¿Ya? Cada uno con su porcentaje. El
ambiente, no voy a decir qué cosa es, hay factores físicos, químicos, si no, imagínense todos los problemas que ha habido, y les voy a hacer recordar dos nada más. Uno, el tema de Ventanilla. ¿Sí? ¿Qué pasó en Ventanilla? Derrame de petróleo. ¿Qué está pasando? Ojo, en México el derrame de petróleo duró cerca de 40 años, todos los problemas que han habido. Y todavía sigue. Acá en Perú ha sido hace 2 años. Hace 2 años. Y hasta ahora se han callado, no han dicho nada. Incluso están fugados algunos que están culpables en los procesos de investigación. Pero ahí está pues la situación de ejemplo, nada más. ¿Y qué está pasando? ¿Qué ha pasado ahora último? ¿Qué ha pasado? Hay un caso de problema ambiental también. ¿Cuál es? Ya el derrame de petróleo es uno. ¿Cuál es el otro? Metales. Ese es el que estamos fabricando ahorita. Las minas. Lo que pasa es que nadie hace caso. ¿Sabes? No hay una prioridad, pero hay el concepto de qué cosa es el ambiente. Los factores son importantes, físicos, químicos, sociales, psicológicos. Ahí están los causales, los diferentes factores en cuanto a físico, químico, biológico, psicosocial. Pregunta despacito el examen. Miren, solamente quiero que escuchen. El ministerio ahora, con la proyección al 2030, se habla de la participación tanto del Ministerio de Salud como el Ministerio del Ambiente. Entonces, normativamente, el Ministerio de Salud ha sacado Política Nacional Multisectorial de Salud 2030, Perú país saludable, lo que les había mencionado. Y acá abajo les he puesto la problemática, pregunta del sabio, y cuáles son los objetivos prioritarios. ¿Ya? Y miren, ahí está, años de vida saludables perdidos en la población por causas evitables. Eso es lo que dice el documento. Es un documento de más impacto. Lo malo es que este documento salió en pleno cambio de gobierno. El anterior y al actual, pero bueno. Pero es un buen documento. ¿Saben por qué le digo? Porque tiene una estadística muy interesante y un buen análisis. Eso sí, al menos es rescatable. ¿Ya? Entonces acá dice mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables en la población. Y el otro es asegurar el acceso a los servicios integrales de salud, calidad oportunos de la población. O sea, educación sanitaria y reforzamiento del sistema de salud. Acá, Política Nacional del Ambiente del año 2030. Incorpora los objetivos de desarrollo sostenible con el objetivo 3, que le corresponde a salud, y lo otro es que hay vigilancia y control de los factores de riesgo ambiental. ¿Ya? Cuando se les pregunte a ustedes cuál es el objetivo, qué problemática hay de este documento, ya saben. Igualito acá. ¿Qué cosa está haciendo el Ministerio del Ambiente? Ahí está, abajo. Vigilancia, control. Pero ahora están trabajando los dos juntos. Los dos juntos. Cuando ustedes vayan a un hospital, pregunten, ¿dónde está la Dirección de Salud Ambiental? Está como los ambientes de los programas o estrategias de tuberculosis. El fondo de los hospitales. Olvidados, que a veces nadie va porque tiene miedo de ir. Igualito nadie le hace caso al tema del ambiente, porque creen que el ambiente solamente es agua y desagüe. Eso no es así. Hay otras cosas. Por acá dijeron cambio climático, la migración, etcétera, etcétera. Bien, con esto terminamos y yo quiero hacer una cosa práctica acá. Cuando ustedes vayan a ir a hacer su serum, es probable que ustedes, ojalá que tengan un buen establecimiento de salud. No como el mío. No les voy a pasar la foto porque se me dice, no, de hecho el serum. Pero van a ver que ustedes ya la mentalidad es esta siempre la de organizativa. Consultorio de medicina, consultorio de dental, odontología, perdón, para que no se molesten los cirujanos dentistas,
el consultorio de pediatría y consultorio y todo. Y consultorio de obstetricia, ginecología, si lo hay, etc. Eso ya debe haber cambiado desde el año 2003. Estamos en el 2023 y las cosas siguen igual. ¿Por qué? Porque ahora hay atenciones para el niño, hay atenciones para el adolescente, el joven, el adulto y el adulto mayor. Así deben estar los servicios, sobre todo en el primer nivel. No en los hospitales. Los hospitales es para resolver el 20% de la problemática de la jurisdicción. Y el 80%, 80% los problemas los resuelve el primer nivel. Pero eso no lo entienden todavía los gobernantes. Hasta ahora, más de 2 años están en eso. Incluso yo desde la época de estudiante. En fin. Pero ¿qué pasa? Ahora hay un enfoque de la medicina en la parte de promoción, prevención, sino hacer la atención a la persona y su familia y su comunidad. Ese es el enfoque de la atención. ¿Ya? La ventaja es que ustedes están teniendo todos estas herramientas teóricas y prácticas para cuando vayan a enfrentar los problemas del sistema en las zonas altoandinas o de la llanura amazónica. En fin, todo esto tiene un respaldo normativo. Ya, no lo voy a mencionar, pero sepan que está todo esto respaldado por un tema normativo. ¿Que se basa en qué? En el modelo de atención integral de salud con actividades de promoción, recuperación, rehabilitación, promoción a la persona, a la familia y a la comunidad. ¿En qué? En su salud física, mental y social. ¿Ya? Ese es el cuidado integral del enfoque de la atención ahora. Está bien, está yendo por un tema dermatológico, urinario, lo que sea, pero eso no quita que ustedes como médicos tengan esa mirada de decir, perfecto, yo le voy a cubrir esto, pero en la próxima consulta le vamos a ver tales riesgos. Porque este tema de cuidado integral de la salud no es para ver cosas patológicas, es para identificar riesgos. A ver, ustedes están yo soy adulto mayor, de 60 para arriba. Ya. ¿Tengo mis riesgos o no? ¿Qué riesgos puedo tener yo de enfermar, morir? A ver, ¿qué riesgos como adulto mayor? Cáncer, perfecto. ¿Qué más? ACV, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué riesgo? Neumonía. El riesgo es la probabilidad, el punto de vista de la estadística, ¿sí o no? Felizmente que no tengo hipertensión ni diabetes, gracias a Dios, hasta ahora. Y eso que he subido 15 kilos. ¿Qué más? ¿Qué otro riesgo tengo yo, chica? Neumonía. Acá. ¿Ah? Neumonía. Muerte súbita, paro cardíaco, perfecto, ya. ¿Qué más? Neumonía. Neumonía, perfecto, está bien. ¿Qué más? Enfermedad renal, perfecto. ¿Qué más? Ya me está fastidiando, ya hiperplasia prostática, ya tengo grado 2, qué chica, ¿qué voy a hacer? Felizmente que todavía no tengo pañal. En todo caso, claro, porque hay rebotes, ya van a aprender ustedes en algún momento. Ya, entonces yo tengo qué riesgos. ¿Los riesgos serán iguales a los de ustedes? Por supuesto que no, usted está en una etapa de qué? Está en una etapa joven. A ver, disculpen con todo respeto, ¿quién tiene 30 años? Nadie, ¿ves? Porque 30 para hasta 59 es adulto, ustedes son jóvenes todavía, de 18 a 20. Pero nadie pues va a una consulta a decir quiero que me hagan un chequeo general. Van cuando ya están, disculpen, hasta las patas, ¿no? ¿Sí? Hay reas, sí, pues es cierto, pues. ¿No? Entonces, el tema de la atención integral de salud, el tema de estas atenciones es ir al profesional de la salud para ver, aparte de la mirada integral, cuando uno está sano, hacerse un chequeo. Yo felicito mucho a mi paciente cuando dice, doctor, vengo a mi chequeo. Pucha, yo de verdad que... ¿Por qué? Porque de repente es que en la formación de la medicina curativa eso a veces no encaja, pues. ¿Sí? Entonces tenemos que estimar riesgos. ¿Y para qué utilizamos los riesgos? ¿Para qué? Justamente para adelantarnos a qué? A identificar problemas de salud a futuro y también para darle una consejería educativa o si no detectar a través de un laboratorio o una parte radiológica. ¿Ok? Por
ejemplo, si yo fumo bastante, por decir, tengo un riesgo, ¿no? O de repente también, en fin, tantas cosas que puede suceder. Entonces, esto es para identificar riesgos. Y factores de riesgo, ¿qué es un factor de riesgo? ¿Qué es un factor? Ya es la característica. Ya del riesgo pasó a presentarse fenotípicamente. ¿Por qué? Porque de repente, disculpa acá, peso, talla, el índice de masa corporal en la edad de ustedes, ¿cuánto debe ser? Normal. 18 a 24. ¿Y qué pasa si tienes 25? Sobrepeso. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, por ahí miro así y yo no pienso que tenga 25, sino 30? Y es obesa, obeso. Y entonces eso te induce para más adelante, siendo ustedes jóvenes. Diabetes, a partir de 40 años comienza la intolerancia, más antes la prediabetes, intolerancia por resistencia a la insulina y después diabetes. ¿Y qué pasó? Se olvidaron de la clase esta, de los riesgos y después de los factores de riesgo. O de repente acá los varones, 90 centímetros de perímetro abdominal. Las damas, 80 centímetros de perímetro abdominal. Es que, doctor, yo soy caderona, pues. No, es porque tienes ya una obesidad central. Y en los próximos 10 años o tienes muerte súbita, como dice el amigo, o si no comienzas a tener que ya un problema cardiovascular o metabólico en los próximos 10 años. Para eso es esto, pues. Para eso es esto. No esperar las palpitaciones o tener una presión alta, no. Es para identificar los riesgos desde antes. Y los factores de riesgo, por supuesto, y hacer las intervenciones. Entonces, de eso se trata. Pero para eso, pues, hay que cambiar la mentalidad, porque yo he tenido colegas también en mi establecimiento que más edad que han sido formados en la universidad y todo era medicina recuperativa. No medicina de familia, no medicina preventiva como esto, lo que estamos viendo, ¿no? Y desde el año 2003, sino que nadie le hace caso, las universidades a veces no formaban, o simple y llanamente las escuelas pues, de la residencia, o en todo caso de la formación universitaria, siempre es diagnóstico, tratamiento y punto, y se acabó, ahí no más queda, ¿no? Pero no, ahora la medicina es más preventiva, recuperativa, peor rehabilitadora. En fin, entonces, el tema básico es eso. Cuando hablamos nosotros de atención integral, es ver todo eso. Y ojo, solamente estamos hablando de nosotros como joven, yo como adulto mayor. Pero ¿quién vive con ustedes? ¿Están solos? No es su familia. Papá, mamá, hermanos, de repente adolescentes o niños, que también tienen que estimar riesgos y también factores de riesgo. Y todos estos instrumentos están en eso. Entonces, desde las preguntitas de pasito de examen, ¿cuál es el objetivo fundamental de la atención integral de salud? ¿Okay? La estimación de riesgo. La identificación oportuna de qué? De factores de riesgo. No patologías, porque miren, incluso ya lo van a saber después en su momento, cada curso de vida hay historia específica para niños, para adolescentes, para joven, adulto mayor. Y ahí está todo lo que estamos ahorita ejemplificando con estas preguntas. Y ojo, solamente en su edad estoy hablando de un tema nutricional, pero hay otros riesgos. ¿Cuáles otros riesgos pueden tener ustedes? A ver, las chicas súper desarrolladas que ya, o los chicos súper desarrollados que ya tienen, como decía mi mamá y mi papá, se han adelantado a los hijos. Relaciones sexuales. Pre-test, post-test en VIH, usan métodos de planificación HPV. Todo eso pues es tema de riesgos dentro de la etapa de vida joven. ¿Cuántos de ustedes se han hecho un pre-test, post-test VIH-Sida? O en todo caso, identificar a través del RPR parásito. O las chicas que ya están adelantadas, ¿cuántos Papa Nicolau anualmente se están haciendo? Si hay un factor de riesgo de cáncer se escapa a los 10 años antes incluso. Entonces, para eso se usa
y en las diferentes etapas de vida. ¿Ya? Esto es importante y pregunta de examen y pasito. A ver, desarrollo de los componentes. Cuando ustedes vayan al establecimiento de salud, yo les sugiero una cosa, porque yo he sido jefe en 2 centros de salud y he hecho todo para poder implementar estos componentes. Estamos hablando del año 2012, 13, 14, 15. Vean ustedes, incorporen la atención del niño, la atención del adolescente, con el equipo multidisciplinario. Y estas son 4 componentes importantes de la implementación y el desarrollo dentro de un establecimiento de salud y de la labor comunitaria y familiar. Provisión, ¿qué significa todo esto? Que los profesionales capacitados con los servicios van a ofertar, de acuerdo a cada uno del curso de vida, todas estas cosas. Todos estos aspectos. 2, la organización. Que yo como jefe y ustedes de repente como responsables de un servicio, adapten los servicios a la atención por curso de vida. 3, gestión. Para eso tiene que haber un plan de trabajo, un equipo multidisciplinario por cada una de las etapas y ver todo lo que es recursos. Y el otro problema que es muy lamentable y por supuesto deja mucho que desear y que tanto se llenan la boca hablando los ex ministros de salud y los actuales, es el tema de financiamiento. Así como hay una inequidad de acuerdo a los indicadores y la zona del sur siempre ha sido la más abandonada, igualito es al primer nivel de atención no le llega ni un medio para esto, para la implementación. No le llega. Comenzamos a aprender a bailar marinera o lambada o lo que ustedes quieran por reggaetón, solo, por videos o por lo que sea, pero nos cuesta siempre nuestro bolsillo. De repente habrán habido consultorías, estrategias a nivel del interior del país, pero quedaron ahí. Pero vayan ustedes a sus servicios de salud y vean, pregúntenle esto, ¿dónde está el servicio del adolescente? Si lo hay, pero aprendan, porque ustedes de aquí a 2 años van a ir a un sitio donde tienen que hacer patria. Si no hay nada, a buena hora. Si están solos, van a tener que multiplicarse. Al menos si quieren hacer algo por nuestro país y cuando terminen el serum, sentirse contentos, ¿no? Satisfechos de que han hecho algo por la comunidad. Ese es el tema del serum, ¿okay? Y trabajar con la comunidad. Entonces, estos cuatro aspectos son los que ustedes van a enfrentar. Y por otro lado, cada uno de estos es preguntita también de contenido, ¿no? ¿Qué cosa es provisión? ¿Qué es organización? ¿Qué es gestión? ¿Qué es financiamiento? Le voy a transmitir mi experiencia cuando he sido jefe de centro y yo he implementado la etapa de vida del niño, la etapa de vida del joven, la etapa de vida del adolescente, y la etapa de vida del adulto y adulto mayor. Y ustedes siempre me dicen, ¿cómo lo ha hecho, doctor? Fastidiando, molestando arriba a la gente para que me llegue el plan. Así se hace, gestión. Entonces, las fotos que están acá son fotos inéditas, son fotos de trabajo que no solamente yo, el equipo multidisciplinario. El componente de organización es todo esto, pero lo grafico acá. Los servicios adaptados a etapas de vida. Ahí está mi equipo multidisciplinario. Éramos 2 médicos, el que está acá con casaca azul soy yo. Las enfermeras, la nutricionista, la trabajadora social y la nutricionista en el medio que está de crema como lo de la U. Y acá la obstetra. Equipo multidisciplinario, capacitando a la gente, a todos los trabajadores, cómo va a ser la regla de juego a partir de ahora. Igualmente acá, actividad dentro de la parte organizativa, toma de presión y un flujo grande. ¿Para qué? Para el trabajo intramural, el trabajo extramural. ¿Qué significa la organización del trabajo intramural? No solamente es ver,
hay que ver el tipograma, horario de atención, el nombre personal, paquete de atención, todo está en la norma, ¿no? Equipamiento, todo eso es trabajo de y extramurales, sectorización, mapas, articulación con autoridades, organizaciones públicas y privadas. Todo esto encierra el tema de organización. Van a estar un año, chicas, chicos. Tomen esa experiencia, es bonita trabajar con los. El alcalde de Maricea me hizo su compadre. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo presentaba los planes de trabajo, incluso hasta cuando salía la comunidad Chiquiru con y la frontera con Brasil, y decía, voy a los ríos 15 días, pero cada 2 o 3 meses. Y me consiguieron por esa inquietud de dar salud en las zonas que no habían profesionales, y algunos técnicos sí consiguieron un convenio con Austria y Alemania. Y de Austria y Alemania vinieron una enfermera, 2 enfermeras, una austríaca y una alemana. La alemana era de este tamaño, de verdad era gordita, y la austríaca era altaza, yo era chato al lado de ella. La otra era grandaza, flaca, yo le decía el 01 o el 10 cuando se colocaba. Y un médico que venía del convenio, que era el doctor Helmut Frieser, era un médico epidemiólogo de Austria, que hasta ahora tenemos contacto. Miren, estamos hablando de 1999, 80, no, perdón, sí, 89, 90, sí, 88, 89, 90. Así, dice mi cero. Y la verdad que incluso me pusieron una lancha a disposición donde estaba todo equipado, medicamentos, las enfermeras y laboratorio. Esos 2 años que estuve, por eso me quedé un año más, 2 años, 3 años casi, si no fuera por Sendero que intervino y de ahí me tuve que venir a Lima. Fue una experiencia inolvidable. La gente decía, doctor, ¿van a venir de aquí a 2 meses? No creía, porque nunca habían tenido salud. Y cuando llegábamos era todo parece mentir, una alegría para no solamente para ellos, sino para nosotros, porque empezábamos temprano a atender a las 7 de la mañana y terminábamos 10, 11 de la noche en cada pueblito que íbamos. Pero con esa satisfacción de haber hecho algo por esa gente. Aún así con desconfianza porque decían van a volver, pero esa es nuestra realidad. Bien, entonces este tema de organización cumple todas esas cosas. Ya estoy terminando. Provisión, acá está. La captación, o sea, el paciente viene o por campaña o porque la trabajadora social la capta, ¿no? Va a admisión, a hacer su historia clínica por etapa de vida, por curso de vida, historia del niño, historia del adolescente. Y después, ¿cómo era la atención integral? Se priorizaba el motivo de consulta, pero había una consulta adicional posterior para que se haga la atención integral y estimar los riesgos, los factores del riesgo y llenar toda la ficha. No venían toda la gente, por supuesto, pero al menos empezaba con algo. Y el plan de atención integral, que es todos los paquetes que vamos a ver rápidamente ahorita. Y acá estamos haciendo una campaña en mi establecimiento de salud. ¿Qué cosa consistía la estación extramural? Visita domiciliaria, atención a la familia, comunidad, seguimiento y vigilancia. Acá está la jurisdicción, 13 sectores, por eso se mapea. Y acá hay algunas cosas que hacíamos. Ustedes están viendo ahí la prioridad para hacer la visita domiciliaria siempre en organización. Y la señora que está sentada era la agente comunitaria de ese sector, del sector 5, me acuerdo. Sector 5 está, sí, perdón, sector 6, que es Mendoza Merino, antes Mendocita. Una zona bastante de riesgo social, delincuencia, drogadicción, prostitución clandestina. Lamentablemente está en una de las salas del estadio de Matute, de Daniel Salín. Pero como referencia se lo estoy mencionando. Entonces, y acá estamos con todo el equipo, y acá están los chicos de la facultad. Acá también estamos conversando con la asistente social y haciendo la visita domiciliaria. Acá el grupo de ustedes dando una charla sobre el tema de diabetes, porque el señor era diabético, la mamá justamente era
obesa y las dos chiquitos con obesidad, las dos niños. ¿Ya? Miren la captación de riesgo. Bien. Arriba, en la planificación, en la programación, supervisión, nos reuníamos, ahí estoy con las enfermeras, el grupo de médicos, la nutricionista, y en este lado está la objeto. El componente de financiamiento, plata. Si no había plata no se hacía nada, pero ir a fastidiar a las autoridades de arriba. Incluso le decía, entonces, hay que apoyarme, porque si no, ¿para qué estoy en la jefatura? 3 años duré en la jefatura. Aproveché, pues aproveché. Bueno, estas son estadísticas por etapas de vida que no... acá, este es el... acá. Cuidados integrales para el adulto joven, ustedes. ¿Qué se hacen con cuidados individuales? Ahí está todo lo que ustedes, estimación de riesgos. Acá está. ¿Ya? Tamizaje de enfermedades no transmisibles, evaluación nutricional, inmunizaciones, evaluación odontológica, evaluación de la agudeza visual. Todo esto se supone que ustedes deben de pasar en un año. Otro, cuidado familiar. A sus familias en las visitas se hace todo esto. Y en la comunidad, en coordinación con la municipalidad o las madres de familia, centros privados o otros sectores comunitarios como centros educativos públicos, privados, etcétera, se hacen estas actividades. Esto sí también me pregunta de qué cosas se hacen. Porque yo lo que quiero es, bueno, ahí está el cuidado, entonces ¿qué me corresponde hacer? Entonces yo le dije al inicio que yo les voy a decir lo que tienen que saber, ¿no? Bueno, se pueden olvidar de la normativa, todo eso, pero una cosa es saber qué le va a ser útil cuando ustedes estén solos. Solos. Claro, van a estar acompañados de su celular y el internet. Y como va a haber comunicación, uy, ¿qué hago, no? Persínate, ya. Pero le van a dar información. Y acá en el adulto, ya de 30 años a los 59, también un paquete de cuidados individuales, familiares, comunitarios. Entonces, este es el núcleo de actividades que se hacen en la atención integral. Evaluación integral, consejerías, intervenciones, tema educativo, visita domiciliaria y atención del daño, que complementan lo anterior. ¿Ya? Ya, acá rápidamente, en el adulto varón hemos desarrollado todas estas actividades. Acá estamos en una actividad que nos solicitó una empresa Capeco, está en la avenida Paseo de la República, en el 7º piso, a sus trabajadores. Ya, entonces nosotros hemos estado acá en el tema de capa de hipertensión, peso, talla, perímetro abdominal, acá una atención odontológica orientada, acá me ven ustedes dando el producto de esto, ya una orientación, qué cosas que tienen que hacer, etc. Igual acá el otro colega, ¿no? Por acá está la consejería en pre-test, post-test, con obstetricia, psicología, una orientación nutricional, acá la vacuna, para aprovechar, porque la idea era del paquete de atención integral, todas las actividades que se mueven en relación al adulto. Y ahí está graficado todo eso que está ahí. En la visita domiciliaria, todos estos aspectos que hemos conversado, acá la educación sanitaria en los pasadizos de los consultorios, como se ve acá. Acá estamos reunidos con la nutricionista y justo lo que se identificó en una campaña de salud en el adulto y adulto mayor sobre el tema de obesidad y también la adecuada alimentación. Ahí está dando su charla. Igualmente acá una orientación de las actividades al personal de salud, al personal de la empresa, y acá tenemos una orientación dentro del establecimiento de salud de la trabajadora social, ustedes dando una charla comunitaria en plena cuadra 6 de la avenida del Tirón Mendocita que les estaba diciendo. Y al final nos reuníamos con las autoridades de la empresa o de los centros educativos según sea, para informarles todos los resultados y las actividades, y dejábamos nuestro informe ahí para que en lo sucesivo ellos vayan también a través de sus profesionales que tienen, haciendo un poco de reforzamiento, ¿no?
Eso es en la mujer, también casi las mismas acciones, lógicamente de forma diferente, pero el gráfico resume todo lo que está ahí, igualmente en esta parte. Bueno, en realidad, me he pasado un poquito el tiempo, pero creo que es provechoso.